Bueno, pues un partido, visto con la altura de la temporada que estamos, pues cualquier partido va a ser complicado y más siendo un filial, así que bueno, no estamos acostumbrados a ese tipo de campo. Lo primordial hacerse al campo y bueno, ya intentar sacar los 3 puntos. No, está claro que, a ver, ellos tienen buen equipo, al estar, si están, digamos, ahí abajo, bueno, está claro que son un buen equipo, que hacen muy bien las cosas, los arriba tienen mucha velocidad, pero bueno, somos conscientes de que nos enfrentamos a un buen rival y que no hay que mirar la clasificación para nada, está claro. Sí, está claro que al final nosotros llevamos ya 5 partidos sin ganar y bueno, pues es engancharnos arriba y cuanto antes, que no se escapen los de arriba y bueno, como te he dicho antes, que va a ser un partido complicado y sobre todo hay que sacar los puntos, sí o sí. Sí, a ver, al final los resultados no está haciendo justicia al trabajo que está haciendo el equipo, pero bueno, esto es fútbol y si al final no metes las que tienes, pues viene el rival, te llega una y te la mete, pero bueno, hay que sacar ahí importante volver a ganar, o sea, está claro. Bueno, personalmente está siendo una temporada complicada, que al principio de temporada tuve pues bueno, unos pequeños problemas físicos, tuve una pequeña recaída y bueno, pues poco a poco pues estoy intentando, pues bueno, trabajando en alcanzar mi estado bueno de físico, donde me encuentro bien y bueno, y creo que estoy en la dinámica. Bueno, un partido con un condicionante diferente, que es el campo, al final un campo artificial en esas condiciones, pues bueno, creo que estamos obligados a coger ese ritmo de campo lo antes posible, adaptarnos lo antes posible. El equipo ya tiene mentalidad de que va a ser diferente a lo que estamos acostumbrados, pero sobre todo porque tenemos enfrente un rival que, a pesar de la clasificación, son jugadores que individualmente tienen calidad, que tienen buen juego y que sobre todo pues que esas prisas por querer salir de esa zona les obliga a estos partidos a intentarlo para poder cambiar de dinámica. Yo creo que va a ser un partido en el que ellos van a intentar ir a por él. Tienen más cogido lo que es el tema del campo en cuanto a todas las circunstancias, de bote, de situación de balones largos. Yo creo que es un equipo que arriba tiene gente con velocidad, tiene buenos jugadores. Creo que la posición, pues al final muchas veces es un poco fruto de estos inicios que no haces bien, pero está claro que es un equipo que hay que tener en cuenta porque de aquí en adelante va a poner muchos problemas. Sí, nos estamos encontrando ahora con un tramo en el que estamos compitiendo con la gente que está en la zona baja, pero se está viendo que una vez pasado lo que es el mes de enero, todo el mundo tiene necesidades, todo el mundo está apurando sus opciones. Y está claro que nosotros también queremos seguir estando donde estamos y para eso todo pasa por seguir sumando. Después de nuestra racha y nuestro tramo en el que no hemos conseguido muchos puntos, creemos que tenemos que seguir trabajando con la misma idea, con la misma ilusión y está claro que tarde o temprano la racha de goles te envolverá y tendremos otra vez opciones de ganar partidos. A ver, yo creo que hemos hecho un buen tramo de temporada con goles, con situaciones de muchas ocasiones. Está claro que a lo largo de la temporada hay momentos en los que tienes que asumir estas circunstancias, pero al final el trabajo que se está haciendo es bueno. Yo creo que la imagen del equipo, a pesar de las derrotas y a pesar de no haber conseguido muchos puntos en este tramo, creo que ha sido buena. Creo que el equipo tiene ilusión, sigue teniendo confianza en él y yo creo que de aquí en adelante cada partido nos irá posicionando en la clasificación. Tenemos confianza en que vamos a seguir sumando puntos y veremos a ver cómo nos encontramos a final de temporada. Hombre, yo creo que todos cambiamos, incluso los equipos cuando tenemos el mismo entrenador, se tiene todo el mismo entrenador durante toda la temporada, también hay variación de ideas, de sistemas, de ajustes. Y en ese aspecto cada partido tenemos que acotar un poco en el tiempo, ver qué es lo que ha transmitido los últimos partidos, porque es un poco la idea que creemos que van a plantear, ¿no? Está claro que con Iván Fagoaga ahora ha habido un cambio de entrenador, cambio de idea, lógicamente ese cambio de discurso bien propiciado por unos malos resultados y con la idea de cambiar esa dinámica, y en ese aspecto pues entendemos que van a haber modificaciones y ya se está viendo que está jugando mucho más agresivo, con más fortaleza y sobre todo con peligrosidad arriba. Bueno,
Ariri bat, hor beko aldean doana, baina nik uste dut erratu egin gintzela hori hartuta referentziz ez. Nik uste dut jokalari oso dituen talde batala. Hor badeko Etxe, Sobieta, Luis Lara, Jaime Dios, Atienza, jokalari honak dagoen taldea da, eta nik uste dut Leioaren bertsiorik eta eman behar dugula partidu hori aurrera tartzeko. Bai, azken aldien jolaz dugu talde bien kontra, ez beko partean dagoen talde bien kontra, eta ez jakul gauzak ondo joan. Nik uste dut irunaka partiduak aurrera tartzeko, 3 puntuak ataratzeko, beste pauso bat eman behar dugula, ez? Nik uste dut apurtxo bat, sensazioak ona tira, aukerak sortzen dituguz, baina ez dugu sartzen. Eta horrek askotan sufrira zen gaitu. Bai, acierto, ez dakit zer da, suertea, ni suertean ez to sinisten, baina nik uste dut aukerak generatzen dugu zela, baina falteako hori ez, azkenean baloia sartzea. Eta hori da futbolaren gakoa. Nik uste dut hori berreskuratzen badugu, berriro partiduak irabazten hasiko garela. Nik uste dut Vitoriak ez dauela joko aldetik asko proposatzen, jokalari onak dituen taldea da, baina nik uste dut asko baloia ez daudela asko arriesgatzen ez. Eta hortik aurrera, baloia aurreko jokalari daukadenean, horre azkenean ondo gomar duzu ez defentsiboki, ze bestela min aldotzu egin. Kampo artifizial bat da, zuk esan dauzu moduan, eta aste guztian egon gara gu bere kampo artifizialen entrenatzen, hasi hori ez da arazoa. Bai, apurtxo bat lehengo astekoa ez, Amorebietaren kontra 3 aukera egin zen, nik uste dut Amorebieta baino zerbait gehiago egin gendula guk partidua irabazteko, baina esan partidu oso nahi izan ez, eta nik uste dut berriro hartu behar dugula dinamika hori, Aririaren zelaian jolastu, baloia asko lapurtu, aukerak sortu, eta horrik aukeratako baten bat gola bihurtzea.